Bueno, yo quiero que todos pongan de pie un segundo y quiero que ustedes lean esto junto a la una, a la dos, a la tres. 2021, año de entrar y poseer la tierra de las promesas. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Deuteronomio 1:8. Bien, puedes tomar tus asientos. Hermanos, es la profecía y la palabra profético que sus pastores dijeron al comienzo del año. Y muchos de ustedes ya disfrutaron y más de ustedes también van a disfrutar. Porque está dicho sobre esta casa. Y hay la bendición de Dios por estar en el lugar correcto. Gloria a Dios. Porque ellos, como ellos están andando por fe, esta casa está andando por fe. Y nota que dice descendencia después de ellos. Es decir, que la bendición de Dios no solamente es para usted, es para sus generaciones. Y Dios tiene alegría y Dios goza cuando las naciones pueden mirar a usted y pueden decir, ciertamente Dios está con ellos. Dios es glorificado así. Así que de este texto yo quiero lanzar un mensaje esta mañana que se llama Dios de pactos o Dios de pacto. Porque Dios es tú y yo tenemos razón de creer. Porque lo más importante de una promesa es quién está dando la promesa. Y quiero hablar de la fidelidad de Dios esta mañana. Y en términos de, vamos allí al primero, por favor. Gloria a Dios. Y este mañana sí, vamos a cantar Dios de pactos. Pero vamos a hablar de Dios de pacto. Porque sangre, o sea, el pacto de sangre es el tema principal de toda la Biblia. Desde Génesis capítulo 1 hasta los mapas detrás de su Biblia. Todo ahí en medio hay un hilo de pacto de sangre. Estamos hablando esta mañana del Dios de pactos. Del Dios que ha dado su promesa a nosotros. Y no solamente cualquier promesa, sino una promesa de compromiso. ¿Es una promesa de qué? De compromiso. Todos digan conmigo, Dios está comprometido conmigo. Conmigo y con mi familia. Aleluya. Entonces, quiero hablarles, yo sé que en Estados Unidos hay muchos que predican el Evangelio Light y no quieren hablar de sangre porque, no, sangre es sucio y es delicado y no debemos hablar de sangre. Pero el quitar sangre de la Biblia es como diciendo, eso es un sándwich, pero quitando la carne en medio del sándwich, del pan. ¿Me hago entender? Lo más importante del pacto es la sangre, porque en la sangre está la vida. Amén. Quiero que vayamos a Levítico capítulo 17. Hay muchos que predican el evangelio que no es en Estados Unidos. Ahora están en Australia, están aceptando toda clase de maldad y pues todo eso. Y todo es porque no queremos ofender a nadie y sangre puede ofender. No. La sangre es toda la vida de la palabra de Dios. Está en la sangre de Jesús. Si tú y yo no tenemos la sangre de Jesús, no existe la salvación, no existe redención, no existe remisión de pecados, ni el perdón de los pecados. Todo fue hecho por la sangre. Mire que dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre
hará expiación de la persona. Bueno, desde aquí voy a comenzar de explicar el plan de salvación de Dios. Porque Dios desde el principio, vamos al próximo diapositiva. Desde el principio, Dios ha demostrado su completo compromiso con nosotros. Desde el tiempo de la caída de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva cayeron y reconocieron que eran desnudos y reconocieron que tenían vergüenza y reconocieron, ay de nosotros, ¿qué hemos hecho? Porque Dios dijo a ellos, el día en lo cual que usted coma del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, usted va a morir. Y cuando fue engañado Eva y luego cuando traicionó Adán a Dios, entró todos nosotros como seres humanos la naturaleza del pecado. Y en este momento éramos en una situación grave. Y el momento que ellos comieron, ellos escondieron de la presencia de Dios, porque se robaron su dignidad y su inocencia. Y ya, mire, el pecado siempre separa, pero la sangre de Jesús nos ha dado lo que se llama remisión de pecados, es el quitar el pecado tuyo y mío, pasado, presente y futuro. Todos los pecados de todas las generaciones, la sangre de Jesús, aleluya, nos ha redimido. Y el Señor nos ha dado remisión de pecados. Entonces, Dios está comprometido a su pacto. Y Él ha hecho en el primer día que cayeron Adán y Eva y ellos se escondieron de la presencia de Dios. Dios dijo a ellos, ¿dónde están? Dios tenía GPS de ellos y Él sabía dónde ellos estaban. Pero Dios quería que ellos sepan que se han hecho un grave error, un chicharrón enorme. Y estaban escondiendo de la presencia de Dios. Y Dios estaba diciendo posicionalmente, ¿dónde están? Y donde ellos estaban en el momento, estaban en un lugar de desesperación. Estaban en un lugar de vergüenza, en el lugar del pecado. Y la paga del pecado, sabemos, es la muerte. Y Dios hizo algo desde el principio que se llama pacto de sangre para recuperar y para dar una manera de salvación a todos nosotros de una vez para siempre. Y lo que Dios tenía que hacer simbólicamente desde el principio, Él tenía que matar unos animales inocentes y derramar su sangre inocente para cubrir y para tapar su pecado, su vergüenza y su temor, porque no existía el temor antes de este momento. No, ¿dónde están? No, hemos oído su voz y escondimos. ¿De qué has hecho? Pero ¿quién te dijo? El diablo entró y pues todo eso. Y ahí ellos estaban escondiendo de la presencia de Dios. Porque ya reconocieron que eran en sus pecados. Y la muerte estaba sobre ellos. Pero Dios mató. Dios tenía que hacer lo que se llama sustitución. Dios tenía que matar animales inocentes. Y por la sangre de ellos, derramar la sangre de ellos, se hicieron. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos, por falta de tiempo, vamos directo allá. A Génesis 3, versículo 21. Y nota lo que Dios tenía que hacer. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa fue la primera vez que sangre fue derramado, pero Dios estaba estableciendo un pacto de sangre para cubrir y para cubrir los pecados de ellos. Y ellos tenían que reconocer que la muerte ha entrado. Ahora, en versículo 15,
Dios dio, no tienes que poner 15 ahí, pero por falta de tiempo, pero en versículo 15, Dios mostró al diablo mismo, él juró al diablo que va a nacer de la semilla de la mujer, o sea, Mesías Jesucristo, y él va a ser así, a la cabeza de un serpiente. Yo he visto, ¿cuántos han matado a un serpiente? Yo sí. Cuando usted hace así a la cabeza del serpiente, puedes mover y mirar cómo el serpiente está muriendo. Porque cuando ya hay bueno, pon ahí 3:15, un segundo. Cuando usted ve que la cabeza de un serpiente está herido, este serpiente va a morir. Y el Señor estaba hablando de que Jesucristo va a venir por medio de la semilla de una mujer, por el Espíritu Santo, va a nacer Jesús y Él mismo va a dar un golpe mortal, una patada mortal a su cabeza, al Satanás. Y desde allí la promesa comenzó, que Dios va a redimir este mundo por la sangre del Cordero de Dios Jesucristo. Dice en versículo 15, pon ahí 15 un segundo. Génesis 3:15, porque ahí se ve, pastor, lees eso para nosotros. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Amén. Ese fue el chao, hasta luego del diablo, ahí mismo. Pero la sangre del Cordero de Jesucristo, o sea, Jesús es el Cordero de Dios. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Vamos a volver al mismo diapositiva, por favor. Entonces, Jesús vino aquí como el autor de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 32, que Dios nos amó tanto. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí en Romanos capítulo 8, 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios tiene un plan para tú y yo, de que seamos herederos. Mire, Adán y Eva eran en el jardín como herederos del mundo entero. Ellos tenían la propiedad de absolutamente todo, hasta que los entregó al diablo. Y Jesucristo ha venido para darnos otra vez nuestra inocencia, y para, como el pecado separa, la sangre de Jesús nos pone una entrada al trono de la gracia delante de Dios, y restaura otra vez nuestra inocencia y nuestra relación personal con Dios. Todo ha hecho Dios por Jesucristo, gloria a Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Es decir, que Dios está 100% comprometido contigo, y tú y yo tenemos una buena razón, una excelente razón de creer que este es el año de la promesa, este es el año de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Dios que prometió esta promesa es el mismo Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino se entregó Él para todos nosotros, y con Él, porque Él nos va a dar a nosotros todas las cosas. Amén. Ahora devuelva otra vez al mismo diapositiva. Así que Jesucristo vino como el autor de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. No esto, el segundo, ahí, el segundo, ahí. Jesús es el autor de un nuevo pacto. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8, versículo 6.
Y quiero explicarles que el libro entero de Hebreos tiene un hilo o tiene un tema principal, y es lo siguiente: que Jesús es mejor que la ley de Moisés, que Jesús está reemplazando lo que Moisés ha establecido, lo que Dios ha hecho y establecido con Moisés. Dios ahora no solamente va a cumplirlo, Dios va a reemplazarlo con un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y Jesús es el autor, y Jesús, gloria a Dios, Jesús ha derramado su sangre para nosotros, para cumplir este pacto de sangre. Pero ahora tanto mejor. Nota la palabra mejor. La palabra mejor es anotado por todo el libro de Hebreos. Creo que es como 17 veces la palabra mejor, 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 mejor. Y cada vez que él dice mejor, está en relación de Jesús. Que Jesús es mejor, mejor, Jesús es mejor, Jesús es mejor, Jesús es mejor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, vas a leer Hebreos capítulo 9. Vamos de versículo 11 al 22. Y voy a explicar por qué la sangre de Jesús es tan importante. Y no puedo creer que hay pastores y líderes en este mundo diciendo: vamos a acabar de hablar de la sangre porque es sucio, porque se puede ofender y todo eso. Y Dios está en los cielos diciendo: espere un momento. Sin el derrame de sangre no hay remisión de pecados. Sin mi Hijo Jesús derramando su sangre como el Cordero de Dios, no existe la salvación. Brutos, ¿qué están enseñando? Sangre es como un sándwich que no tiene nada por dentro. No llámale un sándwich, llámale solo 2 panes ahí. O sea, la sangre de Jesús es uno de los temas más importantes de toda la Biblia. Y usted no puede separar el plan de salvación de la sangre de Jesús. Amén. Ahora, pastor, lee eso. Presta atención de la importancia urgente y supremamente importante de la sangre de Jesús. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, pastor, espere un segundo. Mire, vamos a decir que ¿cómo se llama? ¿Es una taza? Plato.
Plato para la taza. Ok. Ese es un plato. Este representa el pecado. Vamos a decir que este plato representa el pecado. Lo que en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, hubo un derrame de sangre de becerro, de toro, etc. O sea, era sangre inocente de animales para cubrir el pecado. Una vez cada año, el sumo sacerdote entró en lo que se llama el día Yom Kippur o el día de expiación. Y ellos entraron detrás del velo para esparcir sobre la silla de misericordia sangre a favor del pueblo para tapar los pecados por un año. Por un año. Y la sangre de estos animales inocentes cubrían el pecado. Pero todavía existe el plato debajo de la servilleta ahí. ¿Sí? Todavía pero está cubierto por un año. Pero Cristo Jesús en el Nuevo Testamento no solamente cumplió el pacto primero, Él puso, recuerda la palabra mejor. Jesús es mediador de un mejor pacto o mejor establecido sobre mejores promesas. Lo que dice ahí, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús vino, ahora ponga versículo 28, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús no solamente entró detrás del velo para nosotros, para derramar y para esparcir su propia sangre para cubrir los pecados. No, es mucho mejor. La sangre de Jesús quita el pecado, porque remisión quiere decir que ya no existe. Remisión quiere decir el quitar, el borrar por completo. Toda la sangre donde ellos tenían todavía existía. Los pecados eran solo cubiertos por un año. Y luego ellos celebraban y bailaban y todo. Gloria a Dios, gracias a Dios. El sumo sacerdote no murió hoy. Porque en aquellos tiempos, si no era aceptable la ofrenda, el mismo sumo sacerdote se cae, ¡pum! Y luego por un lazo tenían que jalar este payaso de ahí porque está muerto. Y la gente, nuestros pecados no son cubiertos este año. O sea, fue un mal año entonces por delante de ellos. Pero una vez por siempre Jesucristo vino y lo quitó y ya no existe. Aleluya. Eso es lo que estamos hablando de la sangre de Jesús. Por causa de la sangre de Jesús, sus pecados ya no existen. Si tienes Cristo como su Salvador. Vamos a volver a mí. Ok. Y entonces, note Hebreos capítulo 13, versículo 20. Estamos hablando de que el pacto tiene un propósito. Un pacto es una demuestra de afuera de algo interno. Es decir, un pacto quiere decir un compromiso total. Es decir, que Dios está totalmente comprometido contigo. Amén. Gloria a Dios. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Note eso, la sangre del pacto eterno en la sangre de Jesús. Versículo 21, os haga aptos en toda buena obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén, y así será. Es decir, que Dios está completamente comprometido contigo. Ahora, el próximo diapositiva, porque quiero explicar que hay, el próximo, por favor. No, hay otro antes de eso. Ese es donde perdí antes. Ok, existen dos tipos de pactos en la Biblia. Dos tipos como especies de pactos. Condicional y no condicional. Vamos a hablar de no condicional. Y estas dos especies de pactos Dios ha hecho para nosotros y son disponibles para ustedes. Amén. El primer tipo o especie de pacto es lo que se llama subvencional real. Es decir, que no tiene condición. Es decir, que Dios te ha dado una promesa porque sí, porque te amo y así será. Y punto. Amén. Y nota que dice en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, ok, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Dios te va a mostrar terrenos para ustedes. Amén. Y haré de ti miren qué personal es eso. Dios, el pacto de la sangre de Jesús es algo personal. Dios, si eras el único que existía, Dios va a hacer esto mismo por usted. Amén. Su merced. Y te bendeciré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Por eso no debemos nunca meter la mano en contra de Israel, porque eso es así. O sea, Obama hizo eso en Estados Unidos y las cosas comenzaban a hacer mal, porque Obama maldiciendo a Israel. El presidente de los Estados Unidos en este momento, Biden, está haciendo la maldad contra Israel otra vez y Estados Unidos también va a recibir, porque es una promesa que Dios dijo, si usted bendiga a Israel, yo te bendigo. Si usted maldice a Israel, yo te voy a maldecir. Porque ese es un pacto que no tiene condición. Dios ha dicho y punto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, Leticia será bendecido por causa de ti. Tabatinga será bendecido por causa de ti. Tefe será bendecido por causa de ti. Gloria a Dios. Ahora, al próximo, por favor, al próximo dispositivo. Ahora ponemos, devuelva al otro. El pacto, así, el pacto de Syrian Vaso es un pacto condicional, donde Dios dice, y por falta de tiempo no vamos a hablar de eso, pero solo voy a mencionarlo. En Deuteronomio capítulo 28, los primeros 14 versículos hablan de la bendición, las bendiciones de obediencia. Pero de versículo 15 hasta versículo 68 habla de las maldiciones, de desobediencia. ¿Cuántos quieren la maldición? Nadie. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Lee versículo 1 al 14, porque habla allí de lo que se llama un pacto condicional. Un pacto condicional es cuando Dios dice, si oyeres mis palabras y las pongas por obras, yo voy a bendecir la mano yo voy a bendecir la obra de tus manos. Yo voy a bendecir el vientre de su esposa. Voy a bendecir el vientre de sus criados. Voy a bendecir el vientre de sus animales. Yo voy a bendecir el fruto de tu terreno. Yo voy a mandar la lluvia sobre ti. Yo voy a bendecirte entrando y te voy a bendecirte saliendo. Tú serás bendecido en Leticia, en la ciudad, y también en Macedonia, en el campo. O sea, y Dios habla y habla y habla. Y dice que yo voy a abrir mi mano y voy a abrir mi buen tesoro para derramar bendición sobre ti. Y las bendiciones correrán detrás de ti y van a sobrepasarte. Si obedecieres.
lo que os he prescribido hoy. Si tú obedeces lo que estoy diciendo y pongas por obra mi palabra. Es decir, hay dos tipos de pactos, pero Dios dice para ustedes los dos aplican. Porque Cristo ha muerto y ha derramado su sangre para la salvación de todas las naciones, de todas las personas. Pero las mismas personas tienen que aceptar su don de salvación gratuitamente de Dios. Y luego poner por obra. Gloria a Dios. Entonces estamos explicando un poquito sobre el pacto. Ahora sí, vamos al próximo. Ahora quiero hablarles de por qué Dios es tan comprometido. Dios es tan comprometido contigo que Dios ya ha hecho por Jesús este proceso o estos 9 pasos de compromiso total, un proceso antiguo de pacto de sangre. El primero era un abrigo, una chaqueta, una túnica. Gloria a Dios. Que lo primero que dos personas cuando estaban entrando en un pacto, voy a utilizar los pastores como un buen ejemplo. Los pastores tienen un pacto entre ellos porque ellos son casados. Amén. Y si ellos estaban en un pacto, por ejemplo, vamos a decir que Pastor Julio representa un tribu de guerreros y Pastor Jenny representa un tribu de agricultura. Y ellos establecen entre ellos un pacto de sangre entre ellos. Lo primero que van a hacer es un intercambio de abrigos o intercambio de túnica que representa su persona. Mire que Elkin y Amparo anoche, ellos se casaron aquí y ese es un contrato, ese es un buen ejemplo de un matrimonio, es un excelente ejemplo de pacto. Y bueno, hay un intercambio de abrigos diciendo, Pastor Julio pasando su abrigo a su esposa y ella a él, y los dos están diciendo, ahora yo era una persona independiente, yo y tú también, pero ahora yo identifico contigo. Y ella, yo identifico contigo. Y eso es Dios diciendo, miren, yo identifico contigo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo doy mi abrigo, dame lo suyo. Y nosotros siempre es un excelente contrato para nosotros, porque nuestro abrigo es de culpa, del pecado, de nuestro abrigo de esclavitud, de vergüenza, y todos nosotros damos a Dios nuestra debilidad y Dios dice, no importa, te voy a hacerte fuerte. O sea, Dios te pone en ti su abrigo de gloria, de perdón, de paz, gloria a Dios, de abundancia, que todo lo que Dios tiene, Dios tiene, Él está dando y Él está diciendo, tú eres mío. Amén. Entonces el primer paso era un intercambio de abrigo, de túnica. Todo lo que eras ya no existe porque ya Dios te ha dado todo lo de Él. Amén. Número 2, el segundo, un intercambio de faja o de cinturón. Porque en el cinturón en tiempos antiguos ellos usaban la espada. La espada estaba colgando ahí, es decir, la protección de uno. Amén. Y también la comida, la provisión de uno se usó en la faja. Y entonces de la faja Dios dice, bueno, dame tu faja. Bueno, señores, que no tengo nada aquí. Señores, que yo soy débil. Señores, que yo soy vulnerable. Y Dios dice, dame lo suyo y yo voy a dar mío. Amén. Entonces Dios nos pone el cinturón de ángeles poderosos para protegernos. Y Dios dice, tu sequía y tu hambre y tu falta, tu banco rota, por decir, tu cuenta de banco que no tiene nada allí, dámelo. Yo te doy mi abundancia. Tú eres heredero de toda la tierra y sus riquezas.
Eso es muy bueno. Gloria a Dios. Es decir, es un intercambio de provisión y protección. Amén. Número 3. Había un ceremonio de pacto donde ellos cortaron. La palabra pacto viene de una palabra hebreo antiguo que quiere decir el cortar. Pastores, si ustedes pueden venir aquí un segundo y voy a mostrar algunas cosas. Ok, vamos a decir que entre estos dos amplificadores, ellos tenían que pasar porque ellos lo que van a hacer es una ceremonia que van a cortar un animal en dos y los dos tomaron el cuchillo y mataron un animal. Y no solamente mataron un animal, sino mataron un animal en dos pedazos. Vamos a decir que ese es un pedazo y ese es otro. Y luego los pastores, porque están en pacto, van a apuntar: ay de mí si yo rompo el pacto contigo. Y ellos pasaban entre el animal muerto, porque ellos vieron el animal morir. ¿Sabías tú que cuando en tiempos antiguos, que cuando ellos fueron al sacerdote, tenían ellos mismos que tomar el cuchillo y matar el animal y ver la vida salir del animal para entender, por causa de mi pecado, este animal inocente ha muerto? Y ellos cortaron una ceremonia de cortar un animal en dos. Y era mucha sangre ahí. Y ellos pasaban entre la sangre y dijeron: así sería yo mismo si yo no cumplo con mi lado del pacto. Amén. ¿Me hago entender? Ok. Quédense ahí porque van al número 4. Bueno, venga por acá. Número 4. Mezcla de sangre. Los dos de ellos cortaron la palma. Levanta su mano derecha, cada uno su mano derecha. Ella toma el cuchillo, no cuchillo cocha, sino cuchillo, no tenedor cocha, sino cuchillo cocha. Y ella apuñaló profundamente ahí para que la sangre de él comenzaban a derretir aquí. Así. Y luego él está fluyendo de sangre. Y ahora tú tomas también el cuchillo y ¡pum! Y ahora ella está sangrando. Eso es lo que se llama: cortaron la palma derecha de la mano para que la sangre fluyera. Luego mezclaron la sangre con un saludo, apretando las manos, pero no solamente las manos, hasta los codos. Comenzaron y aquí hay una mezcla de sangre. La sangre está cayendo y ellos están cumpliendo su pacto juntos de sangre. Amén. Ok, gracias. Número 5, intercambio. Bueno, devuélvanse. Intercambio de nombres. Ok, pastores, vengan otra vez. Intercambio de nombres. Los dos miembros de este pacto intercambiaron nombres como declaración de pacto. Pero el autor del pacto, vamos a decir que él representa a Cristo en esta relación. Ahora ella pierda su apellido y reemplaza con el apellido de él, porque ella ahora es propiedad de él. Entonces, nuestro apellido final, mi apellido final es Foster, pero no es así. Mi apellido final es Cristo. Porque Dios, es decir, su apellido final es Cristo, porque pertenecemos a Cristo, somos suyos. Él nos compró. Ahora sí, gloria a Dios. Estamos hablando de los 9 pasos de hacer un pacto en los tiempos antiguos. Número 6 es el cicatriz permanente, otro importante señal de propiedad. Es decir, cuando cortaron la palma de la mano tenían que profundizar para dejar un cicatriz permanente como señal de pacto. Y vamos a decir que Jenny, venga aquí, pastor Jenny, ¿recuerdas? Jenny está casado con un guerrero. Y vamos a decir que, ¿cómo te llamas, hermano?
Bernabé. Vamos a decir que Bernabé es de un otro, venga aquí, en el altar. Él es otro tribu. Él es otro tribu. Y él está amenazando a ella. ¿Sabes qué ella hace? Lee mi mano. Y él ahora huye. Huye otra vez a su silla. Bien. ¿Sabe por qué él huyó? Porque ella demostró en su mano derecho una cicatriz del tribu de guerreros y se asustó y dijo, uy, yo no, estás en pacto con ellos, me voy. Cuando el diablo viene contra tú y yo, muéstrale su mano. Gloria a Dios. Mi hermano mayor es Jesucristo y es más grande que usted, diablo. Y el diablo huirá de ti. Gloria a Dios. Es decir, wow. ¿Cuántos entienden? Cuando hay gente que yo he escuchado que fueron a los cielos y cuando vieron a Jesús, Jesús siempre demostró que sus manos y sus pies, o sea, su cicatriz, para que nosotros, miren, Dios ha hecho todos esos pasos para nosotros en Jesucristo. Ahora, número 7, términos de contrato. A mí me gusta mucho eso. Esta era una lista de bienes y deudas para compartir. Es decir, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo ahora es mío. Somos dueños de todo por causa de Dios, por causa de Jesús. Es decir, vamos a decir que yo no tengo nada, solo deudas. Y éramos así antes de Jesús. Éramos solo deudores a Dios de nuestros pecados, sin esperanza en este mundo perverso. Pero gracias a Dios que hay un intercambio de términos de contrato donde yo escribo mis deudas y lo que yo soy dueño. Y Dios dice, bueno, todo lo poquito que tienes, no importa. Ahora te doy todo lo que yo tengo. Es un término de contrato espectacular. Es lo mejor, it's a good deal. How do you say it's a good deal? Es un buen trato, mejor dicho. Porque hay un intercambio de bienes, la lista. Ok, número 8. Eso es lo que hemos hecho anoche con Elkin y Amparo y la familia. Nosotros tuvimos una cena de celebración. Es decir, que cuando hay una boda, hay siempre una celebración donde comemos juntos, compartimos juntos como uno, ya no dos, ya no es dos familias, ya es una sola familia. Mi comida es tu comida es mío también. Y todo hay este intercambio. Y la Santa Cena de Jesús, Él hizo con sus discípulos, es decir, Él ha hecho con nosotros. ¿Cuántos están viendo Jesús por todos estos pasos de eso? Y número 9, ¿cuántos están listos para gritar? Ok, número 9, The Tree Memorial. Ese fue el momento de plantar un árbol, y no solamente la madera, pero la madera en un puesto más alto de la ciudad o el pueblo, aldea, donde sea que estaban. ¿Para qué? Para plantar un árbol, para que las generaciones enteras, para las generaciones que vendrán, podrían recordar el pacto. Y mire lo que Dios ha hecho. Recuerda a Cristo en la cruz sobre una madera. Gloria a Dios. ¿No es eso maravilloso? Ellos plantaban un árbol como lugar generacional de memoria, para recordar que Pastora Jenny y Pastor Julio, ellos comprometieron juntos para toda la vida, juntos y para siempre, un pacto eterno. Y ellos plantaban un árbol, y luego los hijos de ellos y todos los hijos del pueblo pueden decir, pero ¿qué es esto ahí? Ese es el árbol de generación, ese es el árbol de pacto. Y ellos, oh, sí, yo recuerdo. Es que yo recuerdo, ellos están en pacto. Amén.
Jesucristo murió en el monte de Calvario, en el lugar más alto, allí en una cruz, para que todas las generaciones venideras podían mirar a la cruz y recordar que Dios nos ha dado un pacto eterno por la sangre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora bien, Iglesia Ministerio de Misiones, Dios está 100% comprometido totalmente a ti. Amén. Hay que entrar en su tierra. Devuelva uno más. Entrar la tierra prometida, como hemos leído en Deuteronomio 1:8. Dios ya cumplió su parte del pacto, no olvides nunca eso. ¿Y tú? Vos, su merced, tú estás cumpliendo su parte del pacto, porque Dios ya te ha hecho esta parte. Ahora es suyo. Mire, la bendición de Dios no depende de tú y yo, no depende de Dios, depende de tú y yo. Depende de que nosotros obedezcamos a Él y entramos en la tierra prometida. Gloria a Dios. Y por último, todos digan conmigo, recuerda el pacto. Ese fue muy débil. Recuerda el pacto. Todavía no me convence. Recuerda el pacto. Amén. Éxodo 2:24. Éxodo 2:24. Y vamos a terminar con una excelente canción. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Siga. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es decir, Dios volvió a recordar su pacto, porque ellos clamaban. Y cada vez que tú estás en una situación y tú clamas su nombre, Jesús, ayúdame, Dios está en los cielos haciendo así. Muévete a favor de él, a favor de él, a favor de ella, a favor de él, a favor de ella, porque yo recuerdo mi pacto. Porque yo recuerdo mi pacto. Mire a su vecino y diga, recuerda el pacto. Recuerda la cruz de Calvario. Recuerda lo que Dios ha hecho. Él estableció un pacto de sangre, no solamente para cubrir sus pecados, sino para quitar sus pecados. Amén. Tenemos remisión de pecados por la sangre de Jesús. Ahora dígame qué importante es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Tú y yo tenemos razón de confiar en Dios por lo que Él ha hecho. Mire con quién estás en pacto. Y considera a ti mismo, Señor, soy fiel y leal a mi parte del pacto, porque yo sé que tú nunca me vas a fallar. Tú nunca me vas a dejarme solo. Dios es fiel y 100% comprometido, totalmente comprometido contigo. Por eso tienes razón de creer. Por eso tú sabes que la tierra prometida este año de 2021 es tuyo. Pongamos de pie. Mire, uno más, Salmo 105 ahí. Pon ahí el Salmo 105 que dice ahí. No, ¿cuál es el texto bíblico que viene con eso? Está en la diapositiva. 105, versículo 8. Y luego vamos a cantar Dios de pactos. Y voy a entregar al pastor Julio. Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Mire, Dios nunca ha olvidado de su pacto. Él recuerda el pacto que Él juró. Gloria a Dios. Hasta 1000 generaciones. Y en estos días, Dios recordó el pacto de su esposo, el pastor Rafael, ahí en Caballo Cocha, que por 20 años estaba confiando el pastor Rafael en Caballo Cocha
por el terreno del otro lado de la calle para levantar un templo para la gloria de Dios, para que su presencia resida allí y para su pueblo. Y esta misma semana hemos hecho un pacto, un contrato, y ahora pertenece a la pastora Maritza y a tu familia para las generaciones. Aleluya. Dime que Dios no es poderoso. Y estoy seguro de algo, que Dios desde el balcón de los cielos, Jesucristo mismo está como abrazando a Rafael y diciendo: tú pediste y yo recordé de mi pacto. Y mire lo que Dios ha hecho. Y yo estoy seguro que para Pastor Julio, que Dios mandó Pastor Julio allí. Gloria a Dios. Dios mandó Pastor Julio para bendecirte. Gloria a Dios. Y para que este terreno sea para la gloria de Dios. Y Dios, yo creo que Dios está mirando a ustedes haciendo así contigo. Yo he hecho mi lado del pacto. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar y luego pastor. Dios de pacto, que guardas tus Levanta tus manos a Dios. Que cumples tu palabra, que guías mi destino. Decláralo: Dios de pactos, Dios de pactos. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de paz, dígalo, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Levanta tus manos a Dios. Yo vi algo en el Espíritu para cada uno de ustedes. Yo vi a Dios haciéndote así: te cumplí, te cumplí, te cumplí, te cumplí. Dios se ha acordado de su pacto. Dios te dice: cumplí mi palabra. Fui fiel a la palabra que un día te di. Dios está desde el cielo. Lo hice. Lo que un día te dije, lo que un día te prometí, te lo cumplí. Dios siempre cumplirá su parte. Dios siempre cumplirá su parte. Cumplamos la de nosotros. Porque dice la Biblia que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y cada vez que creas que Dios no va a cumplir su palabra, mira el monte, mira el memorial, mira el árbol plantado, mira el madero plantado en lo más alto. Mira el árbol, mira el madero plantado. Cada vez que mires al madero plantado en lo más alto, Él te va a estar diciendo: yo cumplo mi palabra, yo cumplo mi palabra. Yo soy un Dios de pacto. Yo soy el Dios que te hago entrar y poseer la tierra de las promesas. Yo soy el Dios que cumpliré mi pacto hasta 1000 generaciones. Yo cumpliré mi pacto con tus hijos. Yo cumpliré mi pacto con tus hijos. Yo cumpliré mi pacto con tus hijos. Yo cumpliré mi parte del pacto. ¿Lo crees? Levanta tus manos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, Dios de pactos, confío en tus promesas,
Descanso en tu palabra. Por tu gracia. Por tu gracia estoy aquí. Ese es el año de entrar y poseer la tierra de las promesas. Pastor Bill lo dijo en la primera prédica 35 veces. 35 veces Dios dijo: entrad y poseed la tierra de las promesas. No importa cuántos años hayan pasado, Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su palabra, porque Él es un Dios de pactos. Cuando el enemigo venga en contra tuya, me gustó eso, muestra la cicatriz. Tú no eres cualquiera, tú eres un hijo de Dios. El que se mete contigo se mete con Dios. El que se levanta en contra tuya se levanta con el Dios en el cual está en pacto contigo. El Dios que tiene una espada en su cinto para defenderte, para librarte. El Dios que tiene la provisión en su cinturón para decirte: toma mi cinturón, toma la provisión sobrenatural, toma mi protección, toma mi provisión, toma lo que no tienes. Es el Dios del contrato que te dice: dame tus deudas, te doy mi provisión, te doy mi bendición. Dame tu nada y te doy mi todo. El Dios que te quita esa ropa vieja de pecado, de culpa, de rechazo, y te dice: te doy mi túnica de colores, te doy mi paz, te doy mi liberación, te doy mi protección. Dios es un Dios de pactos. Yo veo en el Espíritu Dios haciéndote así también. Dios diciéndote: te lo dije y te lo cumplo. Yo veo meses, pastor, donde has clamado a Dios en el secreto y Dios se para delante de ti, porque tú eres un hombre de autoridad y conoces autoridad. Como cuando un general se para delante de su tropa, yo veo a Dios de pie parándose firme diciendo: te cumplí. Porque has cumplido la parte de tu pacto, yo cumpliré la mía, te dice el Señor. Dios es un Dios de pactos. 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 Dios te dice: no estaba en España, no estaba en Miami, no estaba en Sogamoso, estaba en la frontera. Ahí está lo que te prometí. Dios se va a parar delante de ti. Yo veo a Dios dándole un hijo a alguien que no podía tener hijos, y Dios se va a parar y te va a decir: ahí está, bendije tu vientre, bendije el fruto de tu vientre. Hay alguien que Dios le acaba de entregar una casa. Antes que termine el 2021, Dios se va a parar y tú vas a firmar escrituras y Dios te va a decir: te cumplí, te cumplí, te cumplí, te cumplí. Hay alguien aquí, antes que termine el 2021, por esa puerta entrará tu familia, entrarán tus hijos y Dios te va a parar. Te cumplí, te cumplí, te cumplí. Dios se para firme y te va a decir: cumplí mi parte. Levanta tus manos, levanta tus manos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Así va a terminar el 2021. Así va a terminar este año. Te lo dije hace 8 días, que este año no termina así, termina así.
no termina en bajada, termina en subida. Hace 8 días, recuerda esto, hace 8 días. Dios es un Dios de pactos. Hay alguien que sus próximos exámenes médicos tu milagro se contará. Cumplí mi palabra. Llegaron personas, 2 personas, con los 100,000 soles en la mano para comprar el terreno y no se los vendieron. Y nosotros con el 10% nos los entregaron. Lo que es para ti, el diablo no te lo puede quitar. El predio de Tabatinga, 400,000 reales en la mano los tenían. Y por alguna razón se caía el negocio. Lo que es para ti, el diablo no te lo va a quitar. Cuando el diablo te quiere quitar algo, el padre levanta la cicatriz, el hijo levanta la cicatriz. No. Yo pagué por eso y tú no puedes quitarle eso a mi hijo porque ya está pago. Ven aquí, Pastor Bill. Yo quiero que usted extienda la mano a la vida de Pastor Bill. Ven aquí. Ven acá, Elías. Ellos ya regresan. Extiendan sus manos. Yo quiero declarar bendición para ellos. Quiero que extendamos nuestras manos a ellos. Padre, que el tiempo que vinieron a sembrar aquí les sea retribuido todo. En tiempo, en recursos, en familia. El tiempo que dejaron de pasar con sus familias por estar aquí. Dios me dice que les diga que al venir aquí ustedes cumplieron su parte. Y como ustedes cumplieron su parte, yo cumpliré la mía. Levanten sus manos, pastor, porque yo veo a Dios entregándoles algo tan grande, tan sobrenatural, que Pastor Bill, tú no tienes todavía idea cómo va a terminar este año para ti. Tú todavía no tienes ni idea las noticias que te están esperando. Tú todavía no sabes lo que Dios estaba haciendo a tu favor cuando tú estabas aquí en obediencia. Y tú eres un hombre de autoridad. Y yo vi la mano de Dios levantándose en la frente diciéndote: está hecho. Está hecho, está hecho, está hecho. Es tan sobrenatural lo que Dios va a hacer pasar por sus manos. Aleluya, hay una unción de Dios aquí. Siendo sus manos a Él, que mientras cae sobre ellos va a caer sobre ustedes también. Más, Señor. Aleluya, aleluya. Han cumplido mi parte, yo cumpliré la mía. Cumpliré la mía más. Más, hay milagros. Está hecho. Está hecho. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Año de entrar y poseer la tierra de las promesas. Yo quiero hacer una oración de fe por los que vienen por primera vez y necesitan reconciliarse con Dios. Levanta tus manos a Dios y unámonos en fe. Si nunca le entregaste tu corazón a Dios o necesitas reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración y la iglesia toda te vamos a ayudar. Di conmigo: Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios
murió y resucitó para darme vida eterna. Abro mi corazón para que Jesucristo sea mi Señor, mi Salvador, mi sanador, mi libertador y el Dios de mi pacto. En el nombre de Jesús. Si me aparté de tus caminos, te pido perdón y me vuelvo a ti con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos. Queremos declarar bendición. Yo me ato a esta palabra que el pastor acaba de predicar y la recibo para mi vida. Yo vi, cuando el pastor lo dijo, yo tuve una visión en el Espíritu de Dios parándose delante de cada uno de ustedes diciendo: cumplí. Y este año esa palabra será una realidad para cada uno aquí, de entrar y poseer la tierra de las promesas. Jehová les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que Dios tenga de ti misericordia, te dé todo su shalom, todo su favor, toda su gracia, porque Dios ya se acordó de su pacto contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Dale fuerte el aplauso a Dios. Aleluya.